Bueno, amigos, bienvenidos al nuevo programa de El Crit Valencià de la Asociación Cultural de FENEM Valencia en Valenciana.Televisió. Hoy nos encontramos otra vez con unos amigos del país hermano de Venezuela, que están pasando una situación verdaderamente dramática. Hoy nos van a visitar Felipe, por segunda vez, el señor Felipe Arenas, miembro del Frente Amplio de Venezuela, y aparte una compañera suya, diputada de la Asamblea Nacional, Dinora Figuera. Bienvenidos al programa del Crit Valencià de FENEM Valencia. Muchas gracias. Nosotros hoy, desde aquí, pretendemos hacer una especie de preguntas, pero al mismo tiempo una comunicación directa con lo que realmente debe de saber el pueblo español, aparte de valenciano, que es donde más va a salir, pero tiene que ser español, porque esto, un SOS en las circunstancias que está viviendo el país hermano de Venezuela, es verdaderamente lamentable. No se puede utilizar el poder a cambio de vidas humanas. Y en este momento, pues es cuestión de que no me vaya con rodeos. Creo que debo ir directamente a hacerles preguntas de cosas muy importantes, como por ejemplo, una pregunta fuerte. ¿Hay crisis humanitaria hoy en Venezuela? Os pregunto. Contestarme quien queráis. Sí, Paco, bueno, muchas gracias. Realmente queremos saludar fraternalmente a la comunidad valenciana. Realmente esta oportunidad nos sirve para nosotros denunciar la grave crisis humanitaria que efectivamente existe. Desde 2015, que cuando iniciamos en el Parlamento, tuvimos la oportunidad de declarar en principio una emergencia humanitaria, tomando en cuenta indicadores que nos reflejan que somos el primer país de mortalidad materna en América Latina, el primer país de embarazo temprano en América Latina, y el indicador inclusive más nefasto, luego de haber sido controlado la malaria, somos mundialmente la tasa más alta de malaria, paludismo en el mundo. Esto refleja precisamente cómo son incoherentes las políticas públicas en salud, pero solamente son expresión precisamente de un gobierno nefasto que hoy usurpa a Venezuela, pero que desde Hugo Chávez Frías y ahora Nicolás Maduro vienen generando precisamente pobreza, miseria, muerte, empobrecimiento y también enfermedades. Efectivamente, desde la Asamblea Nacional planteamos la crisis humanitaria. Lo llevamos a todos los organismos internacionales denunciando ante la Organización Mundial de la Salud, ante la Unión Interparlamentaria, ante Naciones Unidas, esta situación, y nos ha costado, quiero decirle, a Venezuela, a los parlamentarios les costó sensibilizar a la opinión pública internacional sobre la grave situación que se vive en Venezuela. Obviamente, ya cuando las imágenes hablan más que las palabras, cuando vemos madres con niños fallecidos en los brazos, cuando vemos personas que se han ido del país, no importa en las condiciones, si es a pie, si es en avión, si es en carro, nos buscan es precisamente salir de Venezuela para poder tener pan, para poder tener comida para sus hijos. Vemos madres empobrecidas, precisamente desnutridas, para poder darle lo poco que tienen para darle de comer a sus hijos, y esto es expresión precisamente de lo que ha sido la dictadura de Nicolás Maduro, que ha privilegiado el poder, a privilegiar en ese sentido la necesidad de un pueblo que busca en este momento, y liderizado por el Frente Amplio y liderizado por la comunidad que quiere, en este caso la democracia, una gran fuerza social, una gran fuerza de movimiento para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Unido, por supuesto, al presidente Juan Guaidó, que es un presidente legítimo, porque ha sido designado por la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Muy bien. Hay ahí otra interesante intervención, ¿no? ¿Cómo se encuentra el pueblo venezolano en estos momentos, ya no en España, sino
en el mundo entero. Me refiero al pueblo venezolano emigrado, que ha salido de allí con las necesidades que eso conlleva para todos ellos. A ver qué nos podéis comentar de esto. Como indica la doctora Dinorat, muy fracturado, teniendo en cuenta que Venezuela no se ha caracterizado por ser un país de migración, jamás. Esto ha reescrito la historia de Venezuela, porque por primera vez se ha visto en la necesidad imperiosa de tener que salir, que estamos en este momento en unas cifras de 4 millones de venezolanos que han tenido que fracturar sus familias, sus vidas, abandonarlo todo para poder buscar una oportunidad con seguridad, con dignidad para sus familias, para sus hijos. Y es algo que, como te he dicho, Paco, va a reescribir nuestra historia, porque Venezuela siempre ha sido un receptor. De hecho, históricamente, desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos unas cifras que lo avalan, pero hemos reescrito la historia nuestra al tener que salir de Venezuela por las duras y las difíciles circunstancias por las que estamos atravesando. Estamos ante una crisis humanitaria de extremada gravedad, única, Paco. Es duro lo que estamos oyendo. Yo te voy a hacer ahora una observación. ¿Cómo se encuentran las demandas del pueblo venezolano en estos momentos con el gobierno español o con España en sí? ¿Cómo se encuentran esas demandas? ¿En qué situación están? Yo quiero hacerle un reconocimiento, por supuesto, al Frente Amplio y lo quiero decir delante de las cámaras. Felipe Arenas ha sido de verdad un venezolano que lleva muchos años aquí en España, en Valencia, pero que la historia tiene que contar que ha sido un personaje que ha tratado de generar este movimiento, de acompañarlo, de los que estamos llegando recientemente, y eso ha permitido pues que se genere una organización frente a los graves problemas y demandas que nosotros tenemos. Venezuela, el emigrante que está llegando a Europa, a España, si se puede decir, son los profesionales, los que tienen cómo pagar un pasaje en algunos casos. No es el caso, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, que va a la población más deprimida socialmente. Y eso es una oportunidad, inclusive, para España, que podamos, en este caso, todo ese talento humano, trabajarlo conjuntamente con el ciudadano español para poder progresar, para poder desarrollar, inclusive, para poder generar inclusive la profesionalización, y esto nos ha llevado a hacer una agenda en cada uno de los espacios, en Valencia, en España, con las autoridades migratorias, con alcaldes, con representantes pues, de cada una de las comunidades, en demanda, en principio, de la necesidad del reconocimiento de las profesiones de cada uno de esos talentos humanos venezolanos que estamos hablando, en demanda de lo que es el reconocimiento de su situación legal dentro de lo que es la protección humanitaria que se necesita, en este caso la diligencia de acelerar los procedimientos, en la posibilidad inclusive de, que parece tan básico, pero que el reconocimiento de su título de conducción, de conductor, que realmente en primera instancia se entregaba a los venezolanos, pero porque hubo un problema en cuanto al material con que se hacía en Venezuela, luego lo limitaron para lo que es el reconocimiento de que esa persona pueda trabajar aquí libremente, y por supuesto el procedimiento demasiado largo, que la persona que viene a España tiene que esperar 6 meses para poder trabajar. ¿Qué hace un venezolano que se viene ya limitado económicamente, que se viene posterior a una crisis humanitaria en 6 meses, esperando en una situación que muchos tienen que recurrir a la Cruz Roja o organizaciones no gubernamentales aprobadas por el Estado español, por el Reino de España? Y eso realmente es una de las demandas que dentro de nuestra agenda
tenemos y estamos haciendo las diligencias pertinentes para que se reconozca la homologación de los profesionales, la entrega del título de conducir, para que se aceleren los procesos en cuanto a lo que es el reconocimiento de la protección internacional, y en los casos de que hay venezolanos españoles, también se le dé la diligencia pertinente a ser reconocidos como ciudadanos españoles. Viene a cuento porque al mismo tiempo que estás comentándome esta serie de circunstancias con el gobierno español, yo os pregunto, y a nivel europeo, ¿qué está sucediendo a nivel? ¿Cuál es la respuesta de Europa ante vuestras circunstancias, ante estas necesidades? Hay elementos de carácter políticos y hay elementos de carácter institucional. Por supuesto, cuando hablamos de carácter político, se ha creado un grupo de contacto de toda la comunidad europea, precisamente ante el grave problema que tiene hoy Venezuela en la situación humanitaria, y ese grupo de contacto con todos los países, o la mayoría de los países que conforman la comunidad europea, pero también está Ecuador, está Bolivia y está Costa Rica, hoy se están reuniendo y ayer se reunieron precisamente para dirimir todos los elementos que se sucedan para buscar una solución pacífica electoral en Venezuela. Porque ¿qué queremos los venezolanos que recientemente hemos llegado? Volver a Venezuela. Entonces, ese es un primer paso en lo que nosotros agradecemos. Nos pareció muy importante el reconocimiento de la mayoría de los países de Europa al presidente Guaidó y a la necesidad de resolver esta crisis a través de la vía electoral. Por supuesto, nosotros no queremos guerra ni queremos intervención, pero lamentablemente estamos en presencia de una dictadura cruenta, de un hombre que se sabe débil, que frente a la debilidad busca ser más feroz y más cruento. Yo te puedo decir que, ¿por qué está una diputada? Te podrías preguntar, Paco, ¿por qué está una diputada venezolana hoy aquí cuando debiera estar en Venezuela? Bueno, simple y llanamente, el padrino de mi hija, que trabajaba conmigo, concejal de Caracas, fue puesto preso viniendo de Nueva York, luego pasó 3 días detenido en el SEBIN, lo lanzaron del piso 10 del edificio del SEBIN de la policía, y bueno, me tocó a mí ser la vocera de ese caso desde que lo detuvieron, y frente a esa denuncia que fue lanzado y después dicen que se suicidó, bueno, se me abrió un expediente y una orden de captura precisamente por denunciar precisamente estos actos criminales. Y no contento con esto, con la situación que sucedió el 1 de mayo, el presidente del SEBIN, del Servicio de Policía de Venezuela, que había sido destituido por la muerte del concejal Fernando Albán, bueno, Nicolás Maduro, como no se siente tranquilo y no se siente seguro con ningún cuerpo policial en este momento, volvió a restituir a este irresponsable criminal en el cargo de la fuerza del servicio de la policía venezolana. Entonces, frente a esta situación hay una salida de carácter político, la institucional, por supuesto, que son los del día a día del venezolano aquí en Europa. Obviamente buscamos la celeridad de cada uno de los estados partes que han suscrito convenios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y también en materia de cooperación, que en este momento se están reuniendo, pero que necesitamos y queremos utilizar esta vía para decirlo, necesitamos más. Los venezolanos en este momento, y lo decía, tú antes de empezar el programa decía que Felipe González había sido muy contundente. Efectivamente, necesitamos que estas voces que hoy Felipe González ha manifestado en relación al llamado que se hace prácticamente urgente, de emergencia, tiene que ser inmediato. No podemos en este momento seguir reunión tras reunión cuando nuestros niños se mueren de hambre, cuando nuestras madres en este momento están dejando de llevar a los niños a la escuela porque no tienen cómo pagar un pasaje, cuando realmente nuestros padres, los padres de familia han dejado sus hogares, la inflación más alta del mundo, la inflación más alta del mundo. Entonces la incoherencia ha sido tal
que tanto la economía como la salud pública venezolana, como inclusive la calidad de vida se ha deteriorado de tal manera que los venezolanos hoy necesitan realmente que el mundo mire los ojos a este país y busque, por supuesto, de manera urgente una vía inmediata para que de manera transparente haya un proceso electoral donde haya garantías vitales que permitan a todos los partidos políticos que fueron inhabilitados por el dictador que puedan participar y de manera tener las garantías con otros representantes del Consejo Nacional Electoral. Dios mío. Felipe. Es Después difícil. de esta contestación, Felipe, Es difícil, pues tengo que hacerte otra. A ver, es difícil. dime cosas del día 1 de mayo. Del día 1 de mayo en Venezuela. Por favor, Felipe. El día 1 de mayo es un día más de los que cada día que transcurre esperamos todos los venezolanos dentro y fuera del país tener esa posibilidad ya real de que Venezuela recobre ese estado de derecho, de libertades, de oportunidades que de alguna manera está secuestrado y no permite, porque estamos ante un secuestro constitucional de una institución, de un país entero. O sea, esto es algo de una gravedad extrema, Paco. Es difícil a veces poderlo explicar y que quien te está oyendo lo pueda entender, pero estamos ante un secuestro constitucional en toda regla y donde hasta muy recientemente la sensibilidad internacional era casi nula. Era casi nula. Hemos estado tratando de mostrar al mundo y tratando de decirle al mundo de una y otra forma lo que estaba ocurriendo en el país, y de esta manera llevamos prácticamente 21 años con una situación que, como te decía hace un rato, va a reescribir nuestra historia. Venezuela va a reescribir la historia de otra manera como nunca pudimos imaginar, ni los que estábamos dentro, ni los que estamos fuera, ni la comunidad internacional, Paco. Muy fuerte, muy bonito. Os he escuchado detenidamente y la verdad es que es escalofriante. Escalofriante ver en qué situación se encuentra vuestro país, nuestro país hermano. Y desde aquí, no sé, nosotros, nuestra voz es la voz del CRIT Valencià, estaremos siempre abiertos a vosotros. Pero al mismo tiempo quiero decirle a nuestros telespectadores, ¿no? Decirles que ¿cómo es posible que una poltrona sea capaz de llegar hasta la muerte de seres humanos en defensa de una serie de derechos que les corresponden y que ellos se sienten dueños de poder decidir por ellos? Esto no es así, señores. El único que decide es el voto que echamos cada vez que hay una formación o una política de un país. Pero si esa formación y esa política del país lleva a un desastre económico donde ese país se va a la ruina, habrá que tomar medidas. Y habrá que reconocer nuestros errores, porque el que no es capaz de hacer un examen de conciencia para reconocer sus errores, ese no es digno de vivir en este mundo. No puede nadie que tiene poder arrastrar una sociedad a un desastre tan radical como en estos momentos está viviendo nuestro país hermano y posiblemente a lo mejor otros países que desconocemos, pero que desde luego ningún mundo político está por encima de la vida de ningún ser humano. Lo tengo muy claro en ese aspecto. Y yo desde aquí mando un SOS para que el señor Maduro deje de sentarse en esa poltrona y sea lo suficientemente demócrata para hacer unas elecciones como Dios manda, suelte a todos los presos políticos, que no políticos presos, para que nadie me entienda, y que todos sean capaces de expresar su sentimiento y su verdad.
y al mismo tiempo sean capaces de no engañar a nadie, porque eso, el que esté en el poder no les da ningún derecho a poder tomarle el pelo al pueblo. El pueblo es serio, el pueblo es soberano y al pueblo es al que hay que cuidar y llevar hacia adelante. Yo ya no tengo nada más que decir. Solamente os deseo, como país hermano mío que sois, la mejor de las dichas, porque la felicidad de Venezuela será también la felicidad de vuestros hermanos españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Paco. gracias. Agradecerte a ti, agradecer esta oportunidad, agradecer a nuestra diputada de la Asamblea Nacional, la doctora Dinora Figueras, por haber estado hoy presente con nosotros, dándonos ese apoyo continuo y constante, y así como ella, a todos nuestros diputados dispersos por toda la geografía española y en otros lugares del mundo, tratando de dar esa voz por Venezuela, porque realmente los tenemos aquí, pero no es aquí donde deberían ellos estar y donde ellos quieren estar. Es en nuestra Asamblea Nacional en Venezuela, representando a cada uno de nosotros y representando esos valores democráticos que necesitamos que así tengamos. Efectivamente. Muchas gracias, doctora, por haber estado aquí, y a ti, Gracias, Paco, por gracias habernos a dado ustedes, esta Paco. oportunidad. Y a vosotros, queridos televidentes, en otra ocasión os lanzaremos las próximas noticias que estén en el candelero. Bienvenido a todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta la vista.